Soy Luis y tengo 35 años. Vivo en Medellín, una ciudad colombiana, y trabajo en una empresa pequeña como ingeniero de sistemas. Trabajo mucho y por eso en vacaciones siempre salgo de viaje con mi familia. En mi familia somos cuatro: mi esposa, mis dos hijos y yo. En agosto voy a tomar 2 semanas de vacaciones. Vamos a ir a la costa y queremos quedarnos en un hotel cerca a la playa. Encontramos un buen hotel donde reservamos una habitación familiar, con balcón y vista al mar. El hotel tiene un restaurante, dos piscinas, incluso playa privada. No queda lejos del centro histórico de la ciudad tampoco, entonces podemos salir a pasear, ver monumentos históricos, comer helado o ir a comer a algún restaurante. A mi esposa le gusta mucho el mar y la playa, y mis hijos están muy contentos de volver a la costa también. Les gusta mucho nadar en el mar y el resto del día se lo pasan en la piscina. Pero este año no vamos a ir en avión. Tenemos un carro nuevo, entonces vamos a ir en él, para ahorrar dinero y poder quedarnos más tiempo. Además, me gusta manejar y no me molestan los viajes largos. El viaje a la costa dura 9 horas. Salimos temprano, en la madrugada, para evitar el tráfico. Por el camino paramos a tanquear el carro y en un restaurante para desayunar y luego almorzar. Nuestro carro es grande y cómodo y mis hijos pueden dormir durante el viaje si quieren. Él es Luis, tiene 35 años. Vive en Medellín, una ciudad colombiana, y trabaja en una empresa pequeña como ingeniero de sistemas. Trabaja mucho y por eso en vacaciones siempre sale de viaje con su familia. En su familia son 4 personas: él, su esposa y sus dos hijos. En agosto va a tomar 2 semanas de vacaciones. Va a ir con su familia a la costa. Quieren quedarse en un hotel cerca a la playa. Encontraron un buen hotel donde reservaron una habitación familiar con balcón y vista al mar. El hotel tiene restaurante, dos piscinas, incluso tiene playa privada. No queda lejos del centro histórico tampoco, entonces pueden salir a pasear, ver monumentos históricos, comer helado, incluso cenar en algún restaurante. A su esposa le gusta el mar y la playa, y sus hijos están contentísimos de volver a la costa también. Les gusta nadar en el mar, y el resto del día se lo pasan metidos en la piscina. Este año no van a ir en avión. Tienen un carro nuevo y decidieron ir en él para ahorrar dinero y poder quedarse más tiempo. A Luis le gusta manejar y no le molestan los viajes largos tampoco. El viaje a la costa dura 9 horas. Quiere salir temprano, en la madrugada, para evitar el tráfico. Por el camino paran a tanquear, a desayunar en algún restaurante y luego también a almorzar. Su carro es grande y cómodo y sus hijos pueden dormir durante el viaje. Hey Luis, ¿cuándo sales de vacaciones? En agosto voy a tener 2 semanas de vacaciones. Oh, ¿y qué planes tienes? Vamos a ir con mi familia a la costa. Qué rico. ¿A la playa? Sí, queremos quedarnos en un hotel cerca a la playa. ¿Y ya encontraron hotel? Sí, de hecho, nos vamos a quedar en el Hotel Delfín. No lo conozco. Es un hotel grande, tiene dos piscinas, playa privada, restaurante. Reservamos una habitación familiar con balcón y vista al mar. Genial. ¿Y queda lejos del centro? No, queda bastante cerca y seguro vamos a salir a dar un paseo, a comer helado o a cenar en algún restaurante. ¿Te gusta el mar? Sí, pero a mi esposa y a mis hijos les gusta mucho más. ¿Y van a viajar en avión? No, este año decimos viajar en carro. Es un viaje largo eso. Sí, pero queremos ahorrar dinero y me gusta manejar. ¿Cuántas horas dura el viaje? Unas 9 horas. Es bastante. Sí, pero vamos a parar varias veces, a tanquear,
a comer en un restaurante. Queremos salir temprano y desayunar por el camino y luego almorzar también. Qué buen plan. Espero que disfruten mucho. Muchas gracias por ver este video y espero que te haya gustado aprender sobre mi vida y ojalá un poquito español también. Pero lo importante es mi vida, porque yo soy muy importante. Aquí tienes más historias y suscríbete al canal y danos un like y coméntanos qué te pareció mi vida. Mi vida es la mejor. Eso.